Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Bambú Estéreo, radio comunitaria. Magazine El Humedal, con los temas ambientales de interés. ¿Qué pasa en nuestro territorio? Sus afectaciones y nuestra interacción con él. Conducen Amparo Gómez Castellanos y Javier Pinedo Oviedo. El Humedal, una contribución a la defensa y restauración ambiental de nuestro territorio. En vivo. Muy buenos días tengan todos nuestros oyentes a través de Bambú Estéreo, bambucomunicaciones.com. Un grato día tengan, un bello 2 de julio. Bienvenidos todos al programa Magazine El Humedal. Un saludo muy especial para quienes están en la mesa, Javier, David, Luis, quienes siempre nos acompañan cada viernes. Muy buenos días, Amparo, y a todos los compañeros de mesa, a nuestros cibernautas y en especial un saludo a Adriana Quiroga y a Osman Darío Aguirre. Bienvenidos. Buen día a todos los oyentes en Bambú Comunicaciones. Hoy 2 de julio vamos a estar hablando de unos temas supremamente importantes acá en El Humedal. Les pido por favor entonces atentos como tal a este programa en el día de hoy y a nuestros invitados. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en una nueva transmisión de El Humedal y un saludo para las personas que me acompañan aquí en la mesa. Bueno, sin más preámbulos, vamos a leer un poco los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar sobre noticias ambientales, tanto locales como nacionales. Vamos a estar haciendo un pequeño análisis de la canción Café y Petróleo, un preámbulo a un tema de explotación de recursos no renovables, que hoy, para eso está hoy nuestra invitada acá precisamente. Vamos a hablar vamos a ampliar los temas y cómo afecta esto en nuestro departamento del Quindío. Vamos a tener también más música porque hoy es viernes, además con un fin de semana chévere que viene de puente, así que vamos a disfrutar. En la parranda. Ay, entonces, ¿qué hacemos? Sí, más parrandera, ¿cómo les parece? Vamos a hablar también sobre el cumpleaños del departamento del Quindío, así que adelante con las noticias. ¿Quién arranca, jóvenes? Bueno, aquí en Armenia la CRQ ha hablado de la incautación de cirigüeyas, comúnmente conocidas como chuchas. Estas especies están amenazadas día tras día por desconocimiento de las comunidades sobre el comportamiento de este animalito. Ellos se alimentan de frutas, son dispersadoras de semillas. Sí. Es decir, estos animales también hacen control biológico, controlan en la medida que controlan insectos, algunos mamíferos, algunos roedores pequeños. Son de la familia de los marsupiales, son inofensivas y tienen un mecanismo de defensa que a mí cuando estaba pequeño me llamaba mucho la atención, y era que abundaban más, y ellas cuando se sienten atacadas se hacen las muertas. Y ellas se hacen las muertas y usted las puede tocar, mover y no se mueven. Y usted dice, se murió. Y usted las deja y al momentico no están. Es un mecanismo de defensa muy especial y que llama la atención. Una de las causas también es que las vías en el país no tienen zonas para cruce de especies animales. Entonces aquí hemos visto en las carreteras monos, pericos ligeros, esos los tridáctilos, Ajá, y las chuchas que son atropelladas, pues mortal. Me parece que hay que ponerle cuidado en eso. Y muy alto el porcentaje de muerte de esto es un 60%. Entonces pongámosle cuidado a los animales, no solo a sino a todos, porque todos cumplen una función en nuestros ecosistemas, inclusive hasta el zancudito sí, todos cumplen que una fumigan función. tanto por ahí con glifosato y todo eso. Sí, la noticia como tal en realidad frente
al ataque, por así decirlo, indiscriminado contra las zarigüeyas, es que precisamente la CRQ ha hecho incautación de 82 individuos, lo que va corrido del 2021. Así que pues estemos muy atentos, porque estos animalitos, como explicó Javier, representan un gran aporte y son controladores biológicos de nuestros ecosistemas, porque disminuyen o mitigan el efecto negativo que generan algunos insectos, ¿no? Pueden generar, no convertirse en plagas. Yo aquí soy un poco protectora de todos, absolutamente todos los insectos, entonces no los denominaría plagas, pero sí intervendría en sistemas de en el control biológico. Agricultura, sí, exacto. Biológico. Bueno, como noticia también tenemos que en la finca, en el predio Balcones del municipio de Calarcá, fueron talados 21 árboles que pertenecen a una reserva forestal central se denomina allí. Además abrieron vías y afectaron fuentes hídricas. De acuerdo a la corporación, se realizó la visita al lugar donde se evidenció el daño ambiental, ya que se incurrió en un delito, porque esta zona pertenece a un área de protección ambiental, como ya lo dije, y es un patrimonio para todos los quindianos. La CRQ, ¿qué hizo? Suspendieron allí dichas actividades y se inició un proceso sancionatorio. Entonces, ojo comunidad con lo que estamos realizando en los predios. No es solamente que voy a cortar este árbol porque necesito pasar por acá y ya no. Tenemos que no solo pensar en qué es lo que nos está beneficiando los árboles que tenemos, sino que además debemos de estar muy atentos si tenemos permiso para eso, si el árbol de verdad lo necesitábamos allí o no, en fin, son muchas cosas. Además atacaron especies nativas como cedros, yarumos y unos eucaliptos. Entonces pilas pues comunidad para que prevengamos ese daño ambiental, ese impacto ambiental que tenemos ahora. En la vereda, en la carretera a Pijao, en la vereda de La Mina, donde se deriva la carretera para Buenavista, cortaron unos matarratones, dejando unos tocones de más o menos 1 metro de altura. Me dicen que los dejan ahí para que renovar el cultivo de los rejuvenecer los matarratones. Ya iba a decir motorratones, oiga, pues no, ya me emborrachó. Ya me emborraché. Pero es de cuidado, porque la gente no puede talar los árboles así. No. Es que ni siquiera en zonas, por decir algo, en las viviendas, en las calles, en los barrios. Listo, hay un árbol que se sembró, está generando algún peligro, hasta para eso debemos pedir permiso, así sea el árbol de allá afuera, hay que pedir el permiso, consultarlo a la localidad inmediata, que es la UMATA, y ellos a su vez solicitan la autorización ante la corporación, dependiendo de la magnitud del daño. Otra cosa que es importante aclarar ahí, que para uno cortar un árbol, así lo tenga en su propio andén, tiene que pagarlo. El dueño de esa casa, el que interesado, es el que debe pagar, o por sus propios medios, porque olvídense que nadie va, ni ninguna entidad va a ir a hacer este trabajo. Hay árboles que requieren, que alcanzan un costo muy alto para talarlo, hasta 2-3 millones de pesos, es increíble, pues las comunidades muchas veces no lo pueden hacer, entonces ahí sí hay que tomar una medida diferente. En esto, en la tala, voy a ser reiterativo en lo que está sucediendo en Génova y en Pijao con la tala de árboles de sotobosque. En Pijao, cerca ahí al pie del batallón de alta montaña, en Génova, talaron unos árboles. La edad de los árboles se mide por los anillos, pero cuando están así se miden como una categoría que son los brinzales, que son los árboles muy jóvenes, se puede decir que niños, y el diámetro es más o menos 10 centímetros. Están los latizales, que son árboles que son de diámetro más grueso, y los latizales, que son árboles más grandes, ya un poco más adultos. Y esos se dan en bosques secundarios, en sotobosque, que es el bosque que va surgiendo debajo de los árboles adultos. Es decir, son los hijos que van rejuveneciendo y van repoblando el bosque, porque hay árboles pues que van creciendo con la edad y se mueren igual que nosotros. Claro, se renuevan constantemente. A pesar de ser perennes y durar muchos años, como la ceiba de la libertad en
Rivera, que murió de algo así como más de 150 años. Continuamos con las noticias. Luis, por favor. Sí, ya desde esta mañana apuntábamos la noticia desde el corregimiento de la Virginia en Bambú Noticias. Y bueno, una noticia muy importante siempre desde este programa El Humedal, destacar alternativas al desarrollo, premio a la arquitectura para Colombia en diseño sostenible, inspirado en un tema muy importante, pues que da mucho de qué hablar aquí en Colombia, que es el tema de la minería ilegal, con una propuesta de pabellón botánico que imita la silueta de las montañas. Un colectivo de estudiantes de arquitectura de la Universidad del Valle se quedó con el 4º lugar de los Lafarge Holcim Awards Next Generation, premio para América Latina. Lina Valencia, Fernanda Lozano, Juan Camilo Muñoz y John Hanner Salazar Ruiz brillaron con su propuesta Protective Canopy en esta cita internacional, considerada como la más importante a nivel de diseño sostenible. Este proyecto de los jóvenes de la Universidad Vallecaucana se basa en su situación del sudeste de Bogotá, zona que ha padecido durante los últimos años un tema muy, que ha afectado mucho los territorios con respecto a la minería ilegal, así como la construcción de viviendas informales. En esta zona se encuentra el Parque Ecológico Entre Nubles, que cuenta con fauna y flora autóctonas. Ante este panorama, el proyecto plantea la construcción de un pabellón botánico que se encarga de imitar la silueta de las montañas y a su vez se integra con el paisaje que está a su alrededor. El colectivo de jóvenes explica que la construcción liviana está compuesta por cables de acero unidos en los paredones de la cantera. Las amarras verticales sujetas en la base le dan estabilidad a la estructura tensil, que tiene una cubierta de polímero translúcido. El pabellón alberga especies vegetales esenciales para el ecosistema colombiano y a lo largo de estas secuencias de senderos y plazas alternan áreas pedagógicas y recreativas, y el inventario es a su vez una instalación educativa pública, agrega así el colectivo de la Universidad Vallecaucana. Una noticia muy destacada de estos jóvenes que, como ya lo decíamos, presentan alternativas al desarrollo, alternativas a cómo proteger nuestro territorio y nuestras formas de vida y la naturaleza. Un ejemplo en diseño sostenible. Oiga, les tengo noticias de Minambiente. Resulta que el gobierno nacional expidió el decreto 690, que es para el manejo sostenible de la flora silvestre y productos forestales no maderables. Recapitulemos y recordemos que los productos forestales no maderables son todos aquellos que provienen de las especies vegetales, como son flores, frutos, semillas, cogollos y raíces, entre otros. Con este decreto, el gobierno nacional fortalece las acciones en pro de la reactivación económica sostenible del país. Asimismo, las comunidades que hagan aprovechamiento de estos para su subsistencia no necesitan permiso y tienen derecho de usarlos gratuitamente. Voy a leerles un poquito más al respecto. Resulta que el presidente firma como tal y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible firman entonces el decreto 690 que regula este manejo. Con el decreto de los no maderables avanzamos en nuestro propósito de producir conservando y conservar produciendo, plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que estamos haciendo es crear un protocolo en el que se fijan las condiciones para el manejo sostenible de estos recursos sin comprometer su supervivencia, sin afectar nuestros bosques. Este es un paso más que fortalece nuestra meta de cero deforestación al 2030. Esto último lo asegura el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa. El ministro Correa también resalta la importancia en el decreto para ayudarle al país a alcanzar otra de sus metas, reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 y lograr la neutralidad de carbono al 2050. Este decreto también fija que dicho manejo sostenible se otorgará a las personas interesadas a través de las diferentes autoridades ambientales del país, con permisos, concesiones, asociaciones y autorizaciones. Esto será realidad luego de un estudio técnico y el diligenciamiento del formato único nacional que establecerá el Minambiente. Así contribuimos a la reactivación económica del país desde las soluciones basadas en la naturaleza, con mecanismos que les permita a los colombianos conocer nuevas formas de producción en sectores como el farmacéutico, alimenticio, cosmético, entre otros, algo que también expresa el jefe de la cartera ambiental. Con esta nueva normativa,
Ingredientes naturales como el achiote, açaí, cacao, camu camu, inchi, mirica, copoazú y otros tendrán la oportunidad de crecer en los mercados nacionales e internacionales, cosa muy interesante. La estructuración del decreto se realizó de la mano de las comunidades de la Unión Europea, la Asociación Nacional de Industriales, el Fondo Mundial para la Naturaleza, Cooperación Internacional, la organización no gubernamental P4E's, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Entonces, pues bueno, veo que tenemos como un decreto que nos ayuda en el crecimiento, control, pero de una forma más social para que las personas puedan acceder a nuestros recursos como tal que genera nuestra tierra, pero de una forma más responsable, ayudando como tal a que generemos una responsabilidad ambiental y un cuidado para nuestro ambiente. Excelente nota, David. Excelente nota, me parece a mí. Pero a mí me da como cierto saborcito. No, hay que ser positivos. Como cierto saborcito a eso, porque nos olvidamos de los TLC. Los tratados de libre comercio, Los de todos tratados modos. de libre comercio, donde el gobierno entregó recursos naturales a las multinacionales. Inclusive hubo un movimiento de indígenas protestando eso, no solo aquí en Colombia, sino en Chile. Entonces vamos a dejar los recursos naturales para la medicina autóctona, para la farmacéutica, para toda la alimentación, en manos de ¿qué? De multinacionales. Entonces hay que ver qué hay detrás de ese decreto. No es así bonito porque aparece en letra hermoso, sí, y uno dirá muy bueno, pero ojo con eso. Vamos a cerrar noticias con algo muy importante. Perdón, que Adriana quiere hacer... Comentar, no. Sí, por supuesto, no, Adriana. a mí también me queda como una duda respecto a este tipo de decretos, porque digamos, es muy bueno que se potencialice la investigación sobre los recursos propios, ¿cierto? Plantas medicinales, especies amazónicas y todo esto. El problema es en las patentes y en que sean laboratorios internacionales los que vengan a hacer ese tipo de investigación, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Lamentablemente la inversión en investigación en el país es muy poquita. Entonces muy seguramente los que van a venir a investigar este tipo de plantas medicinales pues van a ser laboratorios extranjeros, y al ser laboratorios extranjeros ellos son los que se llevan las patentes de lo que encuentran acá. Ese sería como el riesgo. Ahí el decreto ayuda muchísimo, digamos, a reconocer esa riqueza natural que tenemos, pero lo interesante sería empezar a fortalecer la investigación propia del país, sí, para que no se lleven este tipo de riquezas para hecho, otros es países. lo que siempre ha pasado. O sea, lamentablemente. Siempre toda la medicina ha sido obtenida, nuestra fuente es nuestro Amazonas, nuestros bosques, y aquí para nosotros, pues nada. Exacto. Bueno, recordarles que mañana la Sociedad Nacional del Bambú, aquí en Montenegro, Quindío, va a realizar la siembra del primer cultivo de bambú con fines alimenticios. Es un importante dato que debemos tener presentes, y muchos quizás queramos estar ahí involucrados en la siembra del bambú y alimentarnos, preparar unas buenas ensaladas, unos buenos platillos a favor de nuestra salud, de nuestro bienestar, comiendo y consumiendo algo tan bello y tan propio. Que son 18.000 especies de bambú y que todos los cogollos son comestibles, todos. Fascinante. Todos. Es decir, tenemos 18.000 posibilidades de comer cogollos de bambú que nunca los he probado. Bueno, vamos a tener una nota emprendimiento, una noticia de RPTV, Sebastián Villamil. Vamos a pasar este informe, por favor, escuchámoslo. Es sobre el tema de protección del páramo de Sumapaz, pero ¿qué tendrá que ver con nosotros el páramo de Sumapaz? Pues mucho. Todos nuestros páramos intervienen en nuestra vida, en nuestro futuro, en la protección de nuestro planeta, así que escuchemos este audio. Se ha convertido en el enemigo número 1 del páramo más extenso en el mundo, el Sumapaz. Se llama retamo espinoso, una especie invasora de las más peligrosas del mundo. Y en una vaina puedes encontrar un promedio de entre 4 hasta 7 semillas de retamo espinoso. Desde los años 50 llegó al país para contrarrestar la degradación del suelo.
llegó a Colombia a través de unos procesos de control de la erosión. Pero con lo que no se contaba era que se convertiría en un voraz depredador del ecosistema de los páramos. No se tuvo cuenta en ese momento las posibles contingencias biológicas que tenía esta planta. Comenzó a ser una plaga, una especie invasora. Solo en Bogotá ya ha invadido más de 15.000 hectáreas en el páramo de Sumapaz, en la localidad de Usme. Allí se lucha por su extinción. La estrategia de erradicación del retamo espinoso responde a un trabajo académico, a un trabajo técnico, y es por eso que se hace de manera articulada. Además, en Usme, el retamo espinoso lo están convirtiendo en un poderoso aliado ambiental. A través de la transformación del mismo en papel, materas, llaveros y otros elementos de uso cotidiano para poder erradicarlo, pero además darle una funcionalidad. Todo con el fin de proteger el páramo de Sumapaz. Claro, de la mano con la comunidad. También con la comunidad campesina de alrededor y de las veredas de alrededor para hacer una erradicación efectiva del retamo. Con este proyecto se busca generar empleo local a futuro, además de que se replique en varias regiones del país. Informó para ustedes desde Bogotá, Sebastián Villamil, Noticias RPTV. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Sebastián. Son unos productos que se pueden obtener a partir del retamo espinoso, que como bien escuchamos es una planta invasora que ha afectado mucho los páramos. Así que si alguien está interesado en obtener estos productos, se contacta al 313-351-4360, David Felipe Díaz, y un saludo a todos nuestros amigos y periodistas que están luchando en la ciudad de Bogotá para proteger estos ecosistemas. El humedal, una contribución a la defensa y restauración ambiental de nuestro territorio. En vivo. Bueno, escuchábamos a Ana y Jaime en una canción social de los años 70, Café y Petróleo, escrito por un cundinamarqués, un bogotano. En ella nos habla del petróleo que se exportaba en ese entonces, que salía de Colombia y Venezuela. Por eso cuando dice Concha le vale, hace referencia a Venezuela, nuestro hermano país, que pues, no quiero referirme a la situación de él, porque aquí me dan garrote. Bueno, el petróleo ha sido uno de los recursos naturales más explotados que ha tenido la humanidad y ha generado guerras desde el Medio Oriente. Yo me acuerdo de la invasión que hizo Irán a Irak, y donde incendiaron unos pozos petroleros por allá hace unos años. Ahora me dirá David que estoy viejo. Y eso lo tuvieron que bombardear para poderlos apagar. Aquí en Colombia pues ya se han agotado los recursos, en Venezuela también, y el gobierno nacional autorizó el fracking y el Congreso negó, hundió la ley antifracking, la ley que prohibía el fracking en Colombia. Esto pues como abrebocas y la canción al tema que nos concierne hoy. Javier, sí, un tema muy complejo, muy intenso, y más cuando desde el actual presidente en época electoral decía que no al fracking en Colombia. Pero bueno, hemos visto cómo ya diversos países alrededor del mundo han prohibido estas prácticas, pero bueno, acá en Colombia estamos en la polémica, estamos en el debate, y hemos visto ya cómo se han venido, digamos, construyendo ciertas referencias con respecto a ensayos del fracking en diversos territorios del orden nacional. Pero bueno, para hablar sobre este tema tenemos a una gran invitada, Adriana Quiroga. La conocemos ya desde hace muchos años, hemos tenido la oportunidad de compartir diversos espacios, marchas, movilizaciones, talleres pedagógicos en diversos municipios del departamento del Quindío. Hemos compartido marcha carnaval con ella, y bueno, bienvenida Adriana. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo está el tema actualmente aquí del fracking en Colombia. Bienvenida a este programa El Humedal. Luisito, muchas gracias, muy buenos días para todos, muchas gracias por tenerme en cuenta en este espacio. Pues yo no soy experta ni mucho menos en estas cosas de petróleos, pero pues uno hace el deber, ¿no? Uno se informa.
Desafortunadamente lo que decía Javier hace un momentico es muy cierto. Hace más o menos el 20 de junio se hundió el proyecto que pretendía frenar o prohibir el fracking en el país. Desafortunadamente la Comisión Quinta, de los 20 representantes que debían estar ahí, solo se presentaron 10, entonces el proyecto pues se hundió por falta de quórum. Muy lamentable, muy preocupante, porque pues tal vez hemos escuchado por diversos medios todos los inconvenientes a nivel ambiental y social, que son dos cosas que van pegaditas, van de la mano, que trae consigo el fracking. Antes de hablar del fracking es importante que entendamos una cosa. El petróleo, como bien lo decía Javier, ha sido el recurso natural más explotado y del que dependemos absolutamente todos en el mundo, ¿cierto? Desafortunadamente, o afortunadamente para muchos, las reservas de petróleo a nivel internacional se están agotando, eso es una realidad. El primer productor internacional de petróleo en el mundo era Estados Unidos, y le seguían los Emiratos Árabes y algunos países africanos, pero desafortunadamente sus reservas, justamente por esa dependencia tan tenaz que tienen, se están agotando. Ya digamos la explotación de petróleo como la conocemos tradicionalmente, con la perforación, el agujereado del subsuelo, pues ya no es viable, porque estas reservas ya tienen poco o nada de lo que ya conocíamos antes. Los grandes pozos, por ejemplo, que se conocían en Colombia hace unos 20, 30 años, Cusiana, que fue el más grande, son ya pozos que tienen muy poquita existencia del recurso. Entonces ahora la premisa es aprovechar todo ese petróleo que queda atrapado en las rocas y que no se puede extraer con estos medios tradicionales de explotación. De ahí viene la idea de impulsar el fracking, que es un sistema parecido a su perforación, pero es muchísimo más perjudicial y muchísimo más dañino que la perforación tradicional, ¿sí? ¿Por qué es tan perjudicial? Porque el fracking consiste en taladrar el suelo, ya no a la profundidad que lo hacían antes con la perforación tradicional, sino que esos pequeños relictos, esos poquitos de petróleo que quedan en la roca del subsuelo, están a muchísima más profundidad. Ya no hablamos de 2.000 metros, pueden ser incluso 5.000 metros de profundidad. Entonces el taladrado del suelo tiene que ir a una gran profundidad, primero vertical y luego horizontal, para lograr llegar a esos poquitos de petróleo que quedan entre la roca, ¿sí? O sea, primero son perforaciones muchísimo más profundas de lo que se hacía habitualmente. Otra cuestión es que al momento de perforar, como esos drillers tienen que estar trabajando día y noche para llegar a una profundidad de esas, esos drillers utilizan enormes cantidades de agua. Enormes, o sea, no estamos hablando de un chorrito ahí no, son miles de litros por segundo de agua perdida, y lamentablemente a esa agua hay que mezclarle arena y hay que mezclarle un cóctel de productos químicos extremadamente peligrosos y contaminantes para la salud humana y para el suelo. Y quedan en el subsuelo. Exactamente, ese es un gran riesgo, porque, o sea, hay que utilizar mucha agua porque es el recurso, digamos, más a la mano y el que más ayuda en este tipo de perforaciones. No se pueden usar, exacto, el agua a presión es muy efectiva, pero esa agua efectivamente se pierde porque está tan contaminada, y además de lo que se filtra en el subsuelo, que no se puede volver a utilizar. Sí. El daño es altísimo. Es irreversible y es altísimo. Al momento de perforar también hay muchísimos peligros, porque se empieza a liberar gases, se empiezan a liberar metales pesados que inmediatamente suben a la atmósfera y pues también van a seguir empeorando el problema del calentamiento global, porque se liberan muchísimos gases. Además de que durante ese proceso de perforación se pueden empezar a contaminar los mantos freáticos, que es lo que más se ha discutido alrededor de este tema, la contaminación de las aguas subterráneas, que para muchos es como el ahorrito de agua que tenemos para el futuro, porque sabemos que somos un país rico hídricamente, pero que está perdiendo a grandes pasos su riqueza hídrica. Adriana, aterrizando esa problemática a nuestro departamento, has nombrado recurso vital, que es el agua. Aquí somos unos seguidores del agua por la protección, es la vida. Entonces acá en el Quindío, ¿cómo nosotros se repercute ese problema?
Pues nosotros no tendríamos el problema del fracking directamente porque no somos un departamento petrolero ni mucho menos, pero hay otros factores que pues sí podrían afectarnos muchísimo, que digamos no se ha investigado mucho, pero que está sobre la mesa también alrededor del fracking, y son las afectaciones a nivel geológico, los pequeños sismos que se producen en el momento de la perforación. Nosotros sabemos que Colombia es un país inestable a nivel geológico, tenemos fallas geológicas importantes y nadie puede asegurar, nadie ha podido, digamos, decir definitivamente eso no va a pasar, que una perforación de este tipo no afecte el subsuelo y las fallas tectónicas que tenemos. Nadie puede, digamos, descategorizar eso, ni han podido probarlo del todo. Perdón, Entonces, Adriana, Gran Bretaña había suspendido el fracking y lo reabrió en el 2011. Y hace poco volvió a cerrarlo precisamente por problemas sísmicos. Por problemas sísmicos. Por problemas sísmicos. Volvieron otra vez, es decir, la afectación a las rocas, porque yo quiero como hacer como un recuento así. Cuando la roca está sólida, las ondas que generan los sismos, que se diluyen como un balón, es decir, en forma esférica, en todos los sentidos. Entonces, cuando la roca es sólida, esa solidez de la roca hace que la onda sísmica disminuya el movimiento y entonces no haya tanta afectación. Amortigua la onda. Sí, Exacto. es cierto. Pero cuando el suelo es muy blando, la onda sísmica se amplía y se hace muy lenta y es el sitio donde mayor daño causa. Sí. Entonces por eso lo está fallando. Aquí en Santander es una zona sísmica bastante alta, ¿sí? Lo mismo que el Quindío, aunque en el Quindío hace unos años empezaron a hacer exploraciones, sí. hicieron exploraciones de petróleo, pero eso se detuvo afortunadamente por la acción de la comunidad. Claro. Se pensaba hacer un estudio para la factibilidad de un proceso de fracking para gas, si no estoy mal. Sí. Pero afortunadamente la gente, eso creo que fue en Barcelona, que la gente se organizó y detuvo el estudio, porque es que nada más en el estudio hay que dinamitar y perforar una parte importante del subsuelo, y esa tierra no sirve para, o sea, la tierra se daña irreversiblemente. Afortunadamente aquí no pasó, afortunadamente la gente de la vereda se organizó y el propietario de la hacienda, de la finca donde se quería hacer el estudio, no permitió ese tipo de emprendimientos. Entonces pues afortunadamente aquí no prosperó. Yo creo que en el departamento del Quindío sí nos tenemos que preocupar es por la contaminación del agua definitivamente. Aquí ya tenemos problemas graves. Sí. Por el cambio en el uso del suelo que tenemos en el departamento. La expansión de esas aguacateras es preocupante al 100, es muy, muy, muy preocupante lo que está pasando. Se sabe que estos monocultivos ya de por sí comprometen el agua de la población, porque son cultivos que necesitan muchísima agua. Y hay evidencia de lo que habla ahorita Javier, de esa expansión de cultivos en Génova y en Pijao. Ya los campesinos de las veredas han evidenciado que las quebradas están bajando mucho, con mucho menos cauce del que solían bajar. Puede que aquí en el Quindío no tengamos fracking como tal, pero yo creo que a nivel ambiental las afectaciones son grandísimas, así estén los grandes emprendimientos en los llanos y en Barranca Bermeja. Pero yo creo que a nivel, pensando en el recurso vital como tal, como en el agua, y pensando en la inversión de las multinacionales que vienen a hacer aquí, lo que no pueden hacer en sus países, porque puede que Inglaterra lo haya prohibido en su país, porque se asustaron y se preocuparon de lo que estaba pasando, pero no lo hacen allá, pero lo vienen a hacer acá, porque desafortunadamente nuestra legislación ambiental es muy laxa y mucho más con las multinacionales. Adriana, y hablando de eso, ¿cuál es la posición actual del gobierno con respecto al tema del fracking y al tema de los ensayos que se han venido realizando en ciertas partes del país? Pues Luisa, desafortunadamente ya al momento de haber hundido el proyecto que prohibía el fracking, eso ya le da la entrada a las nacionales y a las multinacionales para empezar a hacer pilotos de fracking, ¿sí? Para empezar a hacer el ensayo. Desafortunadamente en esos ensayos siempre salen perdiendo las comunidades y el medio ambiente, porque es una cosa que aquí no se ha hecho nunca, se va a empezar a hacer. Aquí tal vez ya hubo una mala experiencia, lo que pasó hace como 2 años, 3 años en Santander, que hubo una fuga de petróleo impresionante.
porque justamente es algo que es muy nuevo y gusta mucho porque reduce gastos y se consiguen resultados en mucho menos tiempo de lo que permite la exploración tradicional. Y hemos visto lamentablemente cómo las comunidades en el Magdalena Medio que se han venido movilizando en contra del fracking han sido amenazadas por actores armados, porque de una u otra forma son como la piedra en el zapato con este tema del desarrollo que nos imponen a la fuerza. Exactamente, y ese fue, digamos, una de las grandes derrotas con el hundimiento del proyecto, porque ese proyecto tenía, digamos, un punto muy importante que era la consulta a las comunidades, que eso es algo que siempre se han pasado por encima, la consulta a las comunidades afectadas por este tipo de proyectos. Y al hundirse el proyecto que prohibía el fracking en el país, pues ya las comunidades tienen que tomar vías de hecho, parar, cerrar vías, protestar, porque es que no hay otra forma, se está pasando por encima del derecho de estas comunidades. Perdona, Adriana, yo antes, pues, ampliando un poquito la pregunta de Luis, es la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Bueno, ¿eso qué función cumple ahí? Porque es que veo que la ANLA siempre da permisos para todo, afectaciones. Sí. Desafortunadamente siempre ha sido como más que el amigo es el enemigo del medio ambiente. Yo lo digo sin temor a equivocarme, porque si hace unos años siempre fue la pelea por los proyectos de megaminería, que digamos están ahí, que no, digamos, no hayan seguido con ya al proceso de explotación como tal, los proyectos de megaminería están ahí. Y desafortunadamente la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en ese sentido ha sido muy laxa, muy condescendiente con los que quieren hacer ese tipo de empresa, ¿sí? Con los que quieren, a pesar de toda la evidencia científica, que era lo que se discutía hace unos días en un conversatorio que hubo con los muchachos de la Alianza Colombiana contra el Fracking, que discutían eso. Se ha dado todo tipo de evidencia científica, se ha demostrado todos los contra que tiene el fracking, todos los problemas ambientales que crea. Y aún así el gobierno insiste en hacer ese tipo de explotación en el país, a pesar de toda la evidencia que hay. Si hay países como Francia, Inglaterra, Suiza, Sudáfrica, Nueva Zelanda, que prohibieron el fracking en sus países, entonces uno no entiende, si se sabe que son países desarrollados, con normatividad ambiental supremamente estricta, que no permiten ese tipo de extracción en su suelo, ¿por qué sí lo permitimos acá? Porque de pronto no hemos tomado conciencia de que esos recursos que tenemos no son infinitos. El petróleo ya se está acabando y justamente el fracking es una respuesta a sacar esas últimas gotas que están quedando y que dependen de la que dependen tantas economías en el mundo. Con mecanismos completamente tóxicos para todos nosotros. Bueno, el fracking y el petróleo, algún día ese petróleo se va a acabar, porque eso no es infinito. Sí, eso se tiene que acabar. Se habla de energías renovables, inclusive el ministro de Energía hace unos años, o empezando el gobierno, habló que en La Guajira iban a hacer construir unas plantas de energía eólica y geotérmica. Eso, pues, esa relación entre energías limpias y combustibles fósiles, ¿qué beneficios o qué diferencias hay? Lo que pasa es que yo creo que es como todo. Yo me imagino que cuando se empezó a depender tanto del petróleo, hubo que investigar mucho y tuvieron que pasar muchos años, digamos, para lograr el aprovechamiento que se tiene hoy en día del petróleo, ¿cierto? No se supo inmediatamente que del petróleo se podía sacar toda esta cantidad de derivados de la que dependemos tanto. Yo me imagino que para desarrollar ese tipo de energía renovable lo que más falta es voluntad política, ¿sí? Se ha demostrado que la inversión para este tipo de energías renovables no es tan alta si lo comparamos con lo que implica poner una plataforma petrolera para el fracking, vale muchísimo menos. Lo que pasa es que el mundo se maneja por el petróleo, los grandes inversionistas y las grandes multinacionales del mundo son petroleras. Entonces, es muy gracioso ver que de pronto aquí no le estamos haciendo mucho eco a las energías renovables, pero en Europa sí. Siguen dependiendo del petróleo, pero ya están investigando otras formas
otros tipos de energía renovable, la energía eólica, la energía geotérmica, que es un boom y ya lo están desarrollando en algunos países. No requiere tanta inversión como la explotación petrolera, pero toma un tiempo en aprender a utilizarla y aprender a desarrollarla para dejar de depender de los combustibles fósiles. Eso no es inmediato. Sabemos que hasta el 2030 es como ese plazo para de algún modo revertir un poquito el daño que le hemos hecho al planeta. Ya después de 2030 se sabe que es el punto de no retorno. De aquí a 2030 es donde más debería empezar a verse ese tipo de inversión, ese tipo de investigación, ese tipo de emprendimientos, por decirlo así, en energía renovable. Pero si seguimos dependiendo del petróleo a ese ritmo, ahora con la idea que tienen de ir a perforar el fondo marino para seguir sacando petróleo, pues yo creo que estamos por el camino que no es, definitivamente. Porque ya va a haber un punto de no retorno, el petróleo se va a acabar y entonces ¿qué vamos a hacer? Adrián, David. Claro está que en este tema de fracking no solamente es por petróleo, sino por gas metano. Y para, muchos de pronto nuestros oyentes quienes no conozcan a profundidad cómo funciona el fracking, es una inyección completamente de agua con aditivos sobre una roca a una cierta profundidad, lo cual después de la explosión de esta roca, llamémoslo así, salen dichos recursos y dichos químicos contaminados también a gran presión, segregándose por toda la tierra a su alrededor, no solo por la parte superior, lo cual no solamente se daña en el agro, no solamente se daña en recursos hídricos, se nos dañan las fuentes de nacimientos de agua. Exacto. Es un problema bastante grave para los que no conozcan realmente qué es el fracking o qué es como tal la fracturación hidráulica. Se justificará quizá el gobierno en el tema económico y en fin, pero definitivamente el gobierno, ahora leímos que Minambiente sacó un decreto a favor de las especies maderables y todo este tema, pero reza muy poquito y en cambio peca demasiado, así que ese es el camino que está tomando el gobierno actual. Pero en esa justificación económica, digámoslo, ¿qué de verdad implica para la nación? O sea, ¿vale la pena? Estamos viendo ya unos costos que hablaste frente a la energía renovable, que es mucho más factible, por así decirlo. Entonces, aquí, ¿cómo ellos se están cubriendo con este tema económico? Pues es que desde hace un año es lo único que uno como que le escucha decir a este gobierno, que la reactivación económica, bueno, ¿y como para cuándo? Porque venimos esperando hace más o menos un año eso y yo veo que las cosas siguen exactamente igual. El costo-beneficio de este tipo de empresas yo creo que es altísimo. Se sabe que son muchísimos más los problemas que trae que los beneficios. Y lo que planteaban hace unos días en ese conversatorio de los muchachos de la Alianza Nacional contra el Fracking, vale la pena perder la cantidad de agua que vamos a perder por el petróleo que se va a sacar. Vale la pena mover comunidades enteras, desaparecer comunidades enteras, afectar bosques, afectar selvas por el gas y el petróleo que se va a sacar. No vale. Definitivamente no vale la pena. Aquí yo veo otra cosa y es que las presiones de las potencias, Estados Unidos es uno de los países más consumidores de petróleo y entonces está recurriendo a cualquier parte para solucionar su problema. A exprimir todos los territorios habidos y por haber. Y uno de los problemas es el conflicto que tiene con Venezuela. Y los conflictos en el Medio Oriente tienen exactamente ese fin. Se sabe que las reservas de petróleo en Venezuela son muchísimo más grandes que las mismas reservas que hay en Estados Unidos. Se sabe que las reservas en el Medio Oriente o sea, no se tiene, digamos, una medida exacta de cuánto petróleo hay todavía en Siria y en el Medio Oriente. Entonces, se sabe que de pronto muchos de estos conflictos a nivel internacional y a nivel geopolítico es la base del petróleo, que desafortunadamente Estados Unidos, a pesar de que está empezando lentamente a investigar y a tratar de hacer la transición a las energías renovables, todavía es un país extremadamente dependiente del petróleo, en lo que consume y en lo que produce, porque recordemos que es el primer productor internacional. Definitivamente, Adriana, muchas gracias por participarnos con toda esta información. David tiene otra pregunta. Bueno, claro está que sí, a pesar de que en este momento todos los países del mundo somos dependientes del petróleo, en todo lo que nos movemos, o sea, desde la yuca que sale de la finca para hacer
llevada hasta tu mesa, cenita de petróleo, para poder transportarla. Lo importante acá es que haya una investigación, pero es de todo mundo. O sea, acá en Colombia tenemos la capacidad para que comencemos a investigar energías alternas y la construcción de vehículos con energías alternativas en este caso. Tenemos muchas opciones, toca es trabajarlas y no quedarnos solamente esperando que vengan soluciones de otro lado. Bueno, y nosotros los quindianos, las personas del común o de a pie, ¿cómo podemos aportar a mitigar la implementación de todos esos temas? Ahora tú hablabas de las consultas ciudadanas, es el unirnos, ¿cuáles son los medios, mecanismos que podemos nosotros participar, dónde acudir para digamos, apoyar todo ese medios? Yo creo que a nivel personal ya nosotros tenemos que ser muy conscientes de que o empezamos a implementar cambios desde nuestro consumo personal hasta lo que se hace a nivel nacional. Si nosotros a nivel, digamos, de nuestras casas empezamos a hacer de verdad una buena separación de residuos, a ser más conscientes en el uso, por ejemplo, de la energía eléctrica, de los combustibles, en el uso del carro para salir a una cuadra, no. Esas son cosas a nivel personal, de conciencia personal, que nosotros tenemos que empezar a hacer. La separación de residuos ayuda a generar, fuera de que deja de generar tanta basura, ayuda a que no dependamos tanto de la producción de plástico que hay actualmente. Es una medida muy sencilla, pero que si lo hiciéramos en más hogares seguro que ayudaría mucho. Usar el carro menos, caminar más, el transporte público, la bicicleta. Están las consultas ciudadanas. Lo que decíamos ahora, puede que nosotros no tengamos fracking en nuestro territorio, pero sí podemos incidir a nivel nacional en lo que está pasando, apoyar a las comunidades que están en este tipo de movimientos. Y aquí que puede ser un tema de un programa. El transporte en Armenia es brutal. Yo creo que aquí en Armenia hay más de 50.000 motos. Sí, es impresionante. Y el consumo por gasolina es grandísimo. Yo hablo únicamente de las motos pues, como ejemplo, porque carros es cierto que es una cantidad. Entonces yo creo que es mirar un poco esa parte y hacer para... Aquí a título personal aporté como 1 año y medio andando en una bicicleta eléctrica. Bueno, yo todavía he aportado a eso porque en dos. No, solo utilizo el bus urbano. En dos patas. Transporte público. Y eso, no, y en serio que eso genera impacto, porque ahorita mucha gente cree que hemos asociado el hecho de tener carro con el éxito personal, ¿cierto? Y desafortunadamente no se trata de eso. Adrianita, qué pena interrumpirla y dejar este programa como iniciado. Sí, muy interesante, muchas gracias por la información. El tiempo se nos está acabando, aquí el máster nos está haciendo señas que cortemos desde hace rato, ya nos va a degollar de tanto hacer así. Bueno, para cerrar, comentemos un poco el cumpleaños del departamento del Quindío. Cumplió 50 años y recordemos... 55 años. Ay, yo tenía datos 50 años, ¿verdad? Que vi eso cuando tenía 50 entonces. O sea, yo no voy a hacer aguafiestas, yo no voy a hacer aguafiestas, Amparo. Pero a mí me parece deprimente, así, lo digo así, deprimente que estemos celebrando 50 años de vida administrativa. 55. 55 años de vida administrativa. Y saquemos la casa por la ventana mostrando lo que no es, cuando el departamento está vuelto una etcétera. Exacto. Sí, una etcétera. Cuando los administradores públicos hacen... hasta para vender. No, hacen como Shakira, como la canción de Shakira. Son ciegos... sordomudos. Yo pensé que iba a hablar de la canción de Shakira y Peñalosa, queriendo convertir los campos en ciudad. También. Sí. Entonces me parece a mí un desastre. Verdad, Javier. Es desastre. Entonces yo por eso pues me abstengo de hacer como referencia a una efemérides con la que no estoy de acuerdo. Bueno, muy bien, me parece muy puntual, exacto. Por eso traemos una canción, se llama SOS Ecoambiental, del dúo Pájaro y Guillo. Escuchémosla y por favor, realicemos las actividades que como ser humano nos toca para aportar a nuestro planeta. No solo este espacio, cuentan con este espacio del magazine, sino desde casa todos podemos aportar, como bien nos lo dijo nuestra querida amiga Adriana Quiroga. Despidámonos así, por favor, cada uno, que tengamos un muy buen fin de semana, David.
Un abrazo a todos nuestros oyentes, ha sido un programa bastante entretenido donde hemos aprendido bastante sobre fracking. Espérenos, en 8 días volvemos acá en El Humedal, vamos a seguir tratando temas muy importantes. Un saludo a todos. Un saludo para todas las personas que nos estuvieron escuchando. Ya saben, no al fracking, no a la megaminería. Mucho cuidado con el uso del suelo ahora en el Quindío con el tema del aguacatejas. Bueno, yo quiero agradecerle a Adriana la presencia y a la compañía de Osman, que estuvo calladito, muy Muchas juiciosita. gracias. Es un niño muy quietico. No digo que